Bueno, ahora valores mínimos y valores máximos. El valor mínimo para la función de seno es -1 y el valor máximo para la función de coseno es 1. ¿Por qué? Porque los valores mínimo y máximo están relacionados con el eje Y. Entonces, vemos que aquí la línea, la función de coseno, nada más toca 1 y toca -1, que es acá. Si la función de coseno pasara, por ejemplo, fuera acá, llegara a -2, llegara a -2 acá, llegara a -2, subiera a 2 y otra vez decir -2 y llegaba a 2 otra vez acá, sus valores mínimos y máximos cambiarían, porque la definición de mínimos y máximos están relacionados con el eje Y. Entonces, como la función nada más toca 1 y toca -1, su valor máximo es 1 y su valor mínimo es -1. Bueno, para entender qué es decreciente y creciente, primero tenemos que tener en cuenta su significado. Decreciente, en términos simples, es cuando la función va hacia abajo, y creciente es cuando la función va hacia arriba. Entonces, decimos que la función coseno es decreciente de 0, que está aquí, hacia pi, que lo vemos acá. Entonces podemos ver cómo baja de aquí a pi, y luego cuando está acá en pi, su valor es creciente, porque de pi a 2pi la línea de la función sube. Entonces, decreciente es cuando va hacia abajo y creciente es cuando va hacia arriba. Decreciente es cuando está de 0 a pi, y creciente es cuando va de pi a 2pi. Bueno, para entender la característica del dominio en la función coseno, primero debemos irnos a su definición. Dominio se refiere a los posibles valores de x. Recordemos que este es el eje x. Todo esto que está acá es x, pero x no solo se limita a 2pi y a -2pi como vemos aquí, sino que sigue para acá, y después de esos valores también sigue para acá. Entonces decimos que como sigue, el dominio de la función coseno es todos los reales. Buenas tardes, señor. Bueno, como usted me conoce, mi nombre es Julián Peñas Bellillo, y hoy voy a hablar un poco acerca de las características de la función del coseno. Como primera característica tenemos la periodicidad, que es la función del coseno es periódica, lo que esto significa que se repite a intervalos regulares. Su periodo principal es de 2pi radiano, en lo que vendría siendo 360 grados en términos de la medida angular. Esto significa que la función del coseno se repite cada 2pi unidades de medida. Segunda característica, tenemos el rango. Bueno, el rango de la función del coseno es de -1 a 1, lo que esto significa que el valor mínimo que puede tomar es -1 y el valor máximo es 1. La función que vendría siendo la función oscila entre estos dos extremos. La otra característica es la amplitud. La amplitud de la función del coseno es 1. Esto significa que la diferencia entre el valor máximo, que también es 1, y el valor mínimo, que es -1, entonces son 2 unidades. También tenemos el punto de intersección. La función del coseno cruza el eje x en múltiples puntos, incluyendo su punto de inicio en 0,1, después desciende hasta su punto más bajo en pi rad -1, y luego vuelve a subir y cruza el eje x nuevamente en 2pi 1.
y así sucesivamente. Mis compañeros les van a mostrar gráficamente cómo se realizan estas características en una gráfica. Hola compañeros, mi compañero Keiner Lara y mi persona Javier Russo vinimos a explicar la función de coseno implementada en una actividad con sus características. Como podemos ver aquí un ejemplo de función de coseno, vemos una circunferencia la cual está diseñada en radianes que nos dice que está pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Cada uno de estos equivale a 90 grados, 180, 270 y 360 grados. Nosotros rayamos una línea recta, como pueden ver que está de color rojo, que nos hace el arco, que nos llamamos teta, y hacemos una línea perpendicular hacia la izquierda con el eje Y, que eso sería el coseno de X. Esto no quiere decir que función de X es igual a Y igual a coseno de X. También nos quiere decir que todo punto que termine en el eje Y o sobre el eje Y nos va a dar 0. Y al contrario del eje X nos va a dar 1 o menos 1. ¿Cuál es los que nos den hacia la derecha en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4 serán positivos? Y el cuadrante 2 y el cuadrante 3 serán negativos. A continuación venimos a hablarles ya sobre cada radián y graficarlo. Bueno compañeros, ahora les explicaré la gráfica. Como ya pudimos ver en la circunferencia, comenzaremos con el punto 0. Nos indica que el punto 0 se encuentra en el coseno de teta, y eso nos quiere decir que su radio sería 1. Además de eso, yo antes les expliqué que si quedaba en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4 serían positivos. Entonces nos indica que este coseno de X a lo positivo comenzaría en el eje Y con 1 y sobre el eje X con 0. Ahora le vendré a hablar sobre pi medios. Como ya sabemos en la gráfica, pi medios se encuentra sobre el eje Y. Esto no quiere decir una sola cosa, que a la hora de posicionarlo nada más se posicionará en el eje X, ya que como está encima del eje Y, que es igual a 0, nada más se coloca encima del eje X y sobre el punto de la coordenada Y. Entonces nos quiere decir que pi medios solamente se quedará en el eje X. Como ya muchos saben, pi medios equivale a 90 grados. Ahora nos vamos hacia 180 grados sexagesimal o pi radianes. Pi radianes se encuentra sobre el eje X de la circunferencia ya mostrada. Entonces trazamos una línea recta o marcamos con un color para poder ayudarlos a identificar el problema hacia el eje Y o Y. Y eso no quiere decir que esa cobertura o longitud nos va a dar 1, pero yo les dije a ustedes sobre que si quedaba ese 1 en el cuadrante 2 y 3 sería negativo. Entonces eso nos indica que pi va a estar en menos 1. A continuación viene 3 pi medio, que equivale a 270 grados. Este es un poco más sencillo porque ya como les vendría diciendo, cuando nuestro punto se encuentra sobre el eje Y, su coordenada o su punto siempre va a quedar sobre el eje X. Ya se vio en el ejemplo de pi medios. Entonces 3 pi medios nos dice que su coordenada X es 3 pi medios y su coordenada Y es 0. Entonces ahí está ubicado en pantalla, como lo pueden ver. Y para terminar con esta gráfica nos queda 2pi, que equivale a 360 grados sexagesimal, y esto nos indica el fin de una sola circunferencia. Entonces, como ya les expliqué en el pi, 2pi se encuentra al mismo nivel de la X, sino del lado positivo de las variables. Entonces no quiere decir que 2pi se encuentra en el eje X con 2pi, como ya pueden ver en pantalla, y además de eso ya no está en el eje Y, se encuentra en el eje X. Y sabemos que cuando está en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4 se coloca positivo.
y ese radio, esa longitud del eje Y al eje X es igual a 1. Entonces, como pueden ver en pantalla, es positivo, queda el punto cardinal entre 2pi y 1. Ahora, a continuación, mi compañero y yo, Keiner Lara, venimos a hablarles sobre las características de este ejemplo dado. Yo, Javier Russi, les explicaré dominio, rango, creciente y decreciente. Y mi compañero les explicará periodo, amplitud, punto de corte del eje Y, punto de corte del eje X y además la paridad y su continuidad. Bueno, compañeros, como ya les había comentado, vengo a explicarles sobre el dominio. Como pueden ver en pantalla, les informo que X pertenece al conjunto de los números reales. ¿Pero qué quiere decir esto, Javier? Que X es un conjunto que puede coger cualquier variable del eje X. ¿Cuáles variables, Javier? Lo que son pi medios, 3pi, pi, 2pi, etc. Esto también se puede representar como, entre paréntesis, menos infinito o infinito positivo. Pero amigos, no se confunda, la matemática es sencilla. Como yo les había dicho antes de el dominio, el rango es todo lo contrario, porque la X podía coger cualquier variable de su eje y la Y no. La Y nada más, el rango son los límites de esta, y que normalmente son menos 1 de parte negativa y 1 de parte positiva. Bueno, compañeros, ahora vengo a hablarles sobre creciente. ¿Qué es creciente, Javier? Creciente en todas las funciones, ya sea seno o coseno, significa la dirección que toma nuestra gráfica. En este caso, estas son las que van hacia arriba. Creciente proviene del verbo crecer. Entonces nos dice que en los cuadrantes que esto crece, que normalmente esto es utilizado para explicar datos o variables estadísticas. Esto en función de coseno nos indica que en los cuadrantes que es creciente es en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Y en el eje X se enfoca en pi y 2pi. Bueno, compañeros, ya ahora vengo a hablar de lo contrario. Si antes era creciente, ahora es decreciente, como pueden ver en pantalla. Esto quiere decir que la gráfica vaya hacia abajo. Entonces, esta se da al inicio, que sería en el cuadrante 1 y 2. Ve lo sencillo que es. Entonces, esto en el eje X y Y, porque recuerden que el 0 se encuentra en el eje Y el X, el pi, porque el pi, se podría decir así, es el punto de corte tanto como el decreciente como el creciente, como ya pudimos ver. Entonces, mi nombre fue Javier Russi, mi grupo conformado por Melina Sánchez, Keiner Lara, William Viñas y mi persona Javier Russi. Espero les haya gustado esta explicación de función de coseno.